pedir la captura internacional de Maduro por cometer gravísimos delitos de lesa humanidad, torturas, muertes, asesinatos, etcétera, etcétera, etcétera. En ese juicio que se hizo en la República Argentina hubo varios testigos. Bueno, uno de esos testigos está aquí con nosotros en La Nación Más. Está Víctor Navarro. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto muy grande. ¿Qué tal? No, el placer es mío. Bueno, gracias por el espacio. No, por favor, cuénteme el testimonio, su testimonio ante la justicia argentina. Sí, bueno, yo creo que lo primero y lo más importante es que el testimonio que conté, si bien es cierto es el mío, no es un hecho aislado de lo que hoy sigue pasando en Venezuela. Hoy hay más de 2.000 presos políticos. Y Maduro, mucho más después de la... Se acrecentó mucho después de las elecciones. Maduro en una semana asesinó a 25 personas, entre ellos menores de edad, y la persecución política sigue. Un poco lo que nosotros testificamos hace unos días en Comodoro Pi, mientras se pedía la orden de captura de Nicolás Maduro, era la tortura y los tratos crueles e inhumanos que cometieron. En mi caso, yo estuve detenido en el Helicoide. El Helicoide es el centro de tortura más grande de América Latina. Estuve allí 5 meses. En efecto, fui torturado física y psicológicamente, y lo que me acusaba la policía política, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, era que yo había creado una célula terrorista financiada por Estados Unidos para acabar con el gobierno de Nicolás Maduro, cuando yo tenía una organización de la sociedad civil en la que trabajábamos por la reinserción social de jóvenes que después de las protestas habían quedado en situación de calle. En esta declaración que se dio hace pocos días, un poco contábamos las formas en las que Maduro de manera sistemática opera, cómo fueron a mi casa y arbitrariamente rompieron la puerta sin una orden de captura, sin una orden de allanamiento. Me dijeron que me iban a hacer una entrevista. Sufrí desaparición forzada por varios días, mientras le decían a mi mamá que me buscara en la morgue. Era lo que le decía la policía política, y también contábamos y testificábamos un poco cómo eran las torturas físicas, ¿no? En mi caso, cómo sufrí golpizas por parte de la policía política, también contando las condiciones en las que vive un preso político en Venezuela. ¿Usted fue torturado en la cárcel? Sí, yo estuve torturado en el Helicoide. En el Helicoide, Le quiero contar a los argentinos, el Helicoide es como si usted hablase de la ESMA en el momento de los genocidas, ¿no? En la década del 70. Más o menos. ¿Conoce la ESMA? Sí, la conozco muy bien. Que era un centro de torturas. Totalmente. ¿No? El Helicoide es eso. Sí, en Venezuela. El más grande de América Latina hoy en día. Es un viejo centro comercial que se Era un edificio que en los años 50 fue creado para ser el centro comercial más grande de la región. De hecho, Rockefeller lo iba a comprar. Este es el Helicoide. Se iban a poner los cuadros de Dalí allí, y bueno, hoy alberga, digamos, las mayores atrocidades que un régimen autocrático puede perpetrar en contra de la población, por el simplemente hecho de pensar distinto y de sentir de las formas en las que ellos operan. ¿No? Usted fue torturado allí. ¿Cómo salvó su vida? ¿Cómo está acá? ¿Cómo hizo? Yo creo que primero hay que destacar que cuando eres preso político no hay ninguna forma de que el Estado de Derecho, en un país donde no hay Estado de Derecho, salgas de forma normal. Salgo de la cárcel por una negociación política. Maduro negoció que algunos partidos lo reconocieran como presidente cuando fue electo ilegítimamente en el año 2018. Aquellos partidos que fueron a elecciones con él, sus elecciones fueron ilegítimas, y él negoció que iba a liberar presos políticos. Sí, lo reconocían como presidente, y así como ha hecho otro tipo de negociaciones por sanciones, por intercambio, y usan a los presos políticos como una figura de cambio para mantenerse en el poder. Y en ese revoleo usted sale... Y sales aleatoriamente. Claro, o sea, tuve la suerte de salir porque son ellos, no la justicia, quien decide quién sale y quién entra y cuánto te quedas, ¿no? Yo salgo de allí, yo vivía muy aledaño al Helicoide, de alguna manera seguía la persecución. No se puede conseguir que una persona es libre cuando te siguen diciendo que no puedes dar declaraciones en medio, que no puedes salir del país, que tienes que ir 2 veces a los tribunales penales, que no puedes tener redes sociales. Entonces, de alguna manera seguía estando preso, y decidí migrar a la Argentina en el año 2019, y desde ese momento tengo estatus de refugiado. Desde que llegué soy refugiado
aquí en la República Argentina y desde hace 2 años me dedico a la defensa de los derechos humanos por los presos políticos en Venezuela. ¿Para usted bien claro es que González Urrutia es el presidente? Sí, claro, y yo creo que particularmente por lo que estamos hablando, hay que destacar que la persecución política es un crimen de lesa humanidad y González Urrutia sufrió persecución política. El asilo forzado, la migración forzada es un crimen de lesa humanidad y el presidente electo fue víctima también de crímenes de lesa humanidad, porque nadie pide asilo por el simplemente hecho de hacerlo. No, González Urrutia se le puso una orden de captura arbitraria. O sea, es muy probable que haya sido coaccionado, como dice el mismo Urrutia, ¿no? Claro, no solamente que haya sido coaccionado, hay algo importante que hay que rescatar de quiénes son los responsables de este tipo de acciones. En esa reunión participó Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez es responsable directa de los crímenes de lesa humanidad que se cometen en Venezuela. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional desde el 2018 obedecía a las órdenes de la vicepresidenta de la República. Entonces, ella da órdenes de detenciones, de persecución, entonces es evidente que es responsable directa de este tipo de cosas y que no se puede confiar en ningún alegato que digan arbitrariamente estos sujetos. Hace 2 días o ayer, ¿no? Ya no recuerdo cuándo, el propio Maduro pide la captura internacional, ayer creo que lo comentamos, ¿no? La captura internacional de Milei, del presidente Milei, de la hermana, la ligó la hermana, Karina Milei, y también Patricia Bullrich. ¿Qué opina de eso? Yo opino que Maduro estaba buscando distraer una potencial orden de captura y querer politizar algo que simplemente va a responder sobre la justicia, porque que tenga una orden de captura internacional, obviamente, si bien es cierto, es una respuesta jurídica, le aumenta el costo político a sus posibilidades de mantenerse en el poder. Sí. En ese sentido, yo creo que son las falacias que todo el tiempo está Maduro usando para distraer, pero esto es un acto jurídico que no responde a temas ideológicos. Esto es un acto fáctico que tiene no solamente mi testimonio, sino el testimonio de muchas personas que han sido víctimas de tortura, de desaparición, de detención arbitraria. Y yo creo que eso es lo importante en este momento. O sea, le hicieron firmar la carta a Urrutia antes de que llegara a la Embajada de España. Porque en algún momento se dijo que estaba el embajador español de por medio y en realidad Urrutia acaba de desmentirlo. O sea, España lo recibe después de haber que el gobierno venezolano le permita ir a la embajada. Sí, esas son las declaraciones que da el presidente electo Edmundo González, que España no tiene ninguna responsabilidad, que España respondió al asilo político y la coacción fue particularmente justamente por quien es presidente de la Asamblea Nacional y Delcy Rodríguez, que funge en teoría como vicepresidenta de la República, pero también, insisto, es responsable de crímenes de lesa humanidad. Víctor, me quedé pensando de esos días que vos decías estaba detenido, me torturaban. Estabas con más gente, ¿cómo era para exponer lo que pasa, no? ¿Cómo fueron esos días? ¿Estabas con más personas? ¿Qué pasaba ahí adentro? Mira, fueron 5 meses sin ver el sol, sin tener una visita, sin tener un abogado, donde te robaban la comida que te mandaban tus familiares. Estábamos en un cuarto donde cabían 4 o 5 personas, éramos 16 hacinados, donde nos tocaba defecar en las bandejas de comida, donde nos tocaba orinar en los envases de gaseosa, donde no botaban la basura. Imagínate 16 hombres defecando y que no te boten la basura durante 5, 6 días, ¿cómo era el lugar? No, y lo humillante que eso era, porque al final del día hay una intencionalidad de penetrar lo más íntimo de tu ser, ¿no? Como de que tu mente todo el tiempo te esté jugando en contra y todo el tiempo amenazas constantes. O sea, a mi mamá, por ejemplo, la detuvieron por ser mi mamá durante varias horas en este centro de tortura. Entonces, al final del día, la dimensión del daño es inexplicable en palabras, la verdad, pero la situación en la que vives es bastante precaria. Y por eso quiero destacar que si bien es cierto, esto me pasó, no es un hecho aislado a lo que sigue pasando. Maduro secuestró a más de 110 menores de edad, de 13 a 17 años. Asesinó a un niño de 15 años en el estado Zulia. Maduro torturó a menores, salieron sus padres hablando de asfixia, hablando de corrientes en el cuerpo, a menores de edad.
Eso es lo que es Nicolás Maduro. Y si bien es cierto, nuestra historia ahorita está fungiendo como un canal para hacer justicia, que también sirva para decir que Frei Superlano, que Perkins Rocha, que Rocío San Miguel, que María Oropesa y un montón, Wilder Vázquez, quien tiene ya una orden para salir de liberación y no se la han dado, deben ya salir de estos lugares, Víctor, que se tienen que cerrar los centros de tortura y liberar a los presos políticos. Víctor, por último, ¿crees que Maduro va a entregar el poder o no? Mira, yo creo que el costo político más alto que tiene un régimen autocrático es dejar el poder. Maduro ahorita solo para gobernar tiene crímenes de lesa humanidad. No tiene más nada que pueda hacer para gobernar. Está en su costo político. Yo no sé si Maduro, y no creo que Maduro voluntariamente va a dejar el poder. Y aquí no como defensor de derechos humanos, no como víctima de crímenes de lesa humanidad, sino como venezolano. Sí quiero decir que estamos todos los venezolanos, todo un país, hasta los que no pudimos elegir, diciéndole a Maduro que se vaya y haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que Maduro deje el poder. Gracias, Víctor. La verdad, impactante el testimonio. Gracias. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Me voy a Europa con Cristian Martín. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo va?